y vamos a hablar de los temas que vamos a ver el día de hoy. A ver, toda esta primera parte ya lo hemos visto como parte de la introducción a la programación orientada a objetos que vimos en la sesión pasada. Estuve revisando los temas y el día de hoy vamos a tocar estos puntos. Vamos a recordar un poco lo que ya habíamos visto y también vamos a tocar estos temas. No creo que nos dé tiempo para ver herencia, polimorfismo, herencia múltiple, pero quedaría para la siguiente sesión. La idea es ir tocando los temas poco a poco para que se vaya entendiendo, porque el objetivo es que se entienda muy bien esta parte de la programación orientada a objetos, que es muy importante para crear cualquier tipo de aplicación hoy en día. Prácticamente la programación orientada a objetos es lo que más se usa, ¿no?, para crear aplicaciones. Mejor dicho, es el paradigma que se utiliza para muchas cosas. Bien, entonces vamos a empezar viendo el tema de módulos. Para el tema de módulos, lo que vamos a hacer es una breve introducción. Eso lo vamos a ver quizás en una sesión más adelante, ya un poco más a detalle cómo se gestiona o maneja los módulos con Python. Hoy vamos a ver una pequeña introducción de lo que estábamos trabajando la última sesión. Entonces, voy a irme al código. La clase pasada habíamos visto cómo se define una clase, ¿no? Una clase en Python. En este caso, la clase persona. Y teníamos una clase init o una clase inicial también llamada, un método init o un método inicial también llamado constructor para crear el objeto, en este caso de persona. También teníamos un método, ¿no?, al cual le llamamos getDatos, y también habíamos creado los objetos, que se conoce como las instancias. Habíamos dicho que una variable, digamos del tipo de una clase, es un objeto. Y ese objeto se conoce como instancia de la clase. Es así como se gestiona esto. Aquí habíamos creado algunos objetos. Voy a borrar estos dos para solo quedarnos con per1 y per2. Y esto tampoco iría, ¿no? Vamos a separarlo hasta ahí. Voy a limpiar la terminal aquí. Estamos y tengo los dos objetos, per1 y per2, que es lo que vimos la sesión pasada. Perfecto. Vamos a ver ahora una breve introducción a los módulos. En Python, prácticamente cada archivo que nosotros creamos se le conoce como un módulo, o puede utilizarse como un módulo o una librería para otra aplicación u otro archivo dentro del mismo proyecto que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta que hemos creado PO de programación orientada a objetos y habíamos creado un archivo, ¿no?, po.py, ustedes recuerden. Y ese archivo vendría a ser un módulo, ¿no? En realidad vendría a ser un módulo que podemos utilizarlo en otro archivo. Este archivo tiene una clase de persona, ¿ok?, que se llama persona, de la cual hemos creado estas instancias y hemos utilizado sus métodos. Bien, lo que vamos a hacer es separar este archivo. En este archivo solo voy a tener la clase, y en este otro archivo que voy a crear vamos a tener la instancia y también llamar a los métodos o propiedades de esta clase o de estos objetos. Para eso, aquí mismo en PO voy a crear un archivo al cual le voy a llamar main.py. Voy a irme aquí y vamos a traernos este código. Lo voy a cortar, lo traigo a main y lo pego acá, ¿ok? Entonces, así como está esto, voy a guardamos también po.py. En po.py yo no tengo ningún error. Esto que está saliendo por acá son los cambios que Visual Studio Code está detectando. Prácticamente, como está integrado con la extensión de Git, está detectando que hay cambios y que por lo tanto hay que subir estos cambios, ¿no? Por eso es que están saliendo estos mensajitos, pero no es porque nuestro código está con error. Donde sí tenemos error es aquí en main, ¿no? Aquí pueden ver, me dice persona no está definido. Entonces estás creando un objeto de una clase que yo no sé dónde está. Y ahí es donde precisamente viene el tema de los módulos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aquí poner desde from y voy a llamar al archivo po.py. Para eso solamente pongo desde po. Entonces ya Python, miren, lo detecta, ¿no? Ahí está, miren, po import. ¿Qué va a importar? Que me importe esta clase.
por persona. Entonces ahí pueden ver que ya el error se fue. O sea, ya reconoce a este archivo como un módulo, como una librería separada, donde tengo una clase persona y precisamente estoy importando esa clase persona para utilizarla en este archivo. ¿No? Así de breve, una breve introducción a cómo utilizar un módulo en Python. Guardo esto y ahí pueden ver que ya no tengo errores, ¿no? Quizás me está saliendo acá en esta parte de Geek 2 porque son dos archivos que hemos modificado en mail, que es lo que vamos a enviar en un momento. Entonces si ejecutamos esto deberíamos tener el mismo resultado. Vamos a ver. Ejecuto y pueden ver que tengo el mismo resultado. Ok. Entonces este punto ya estaría cubierto. Vamos a hablar un poco también de los atributos y métodos. Pero antes de que hablemos de ello, quiero que vayamos conociendo algo. Miren, esto lo voy a dejar ahí. Voy a comentar por mientras este código que teníamos acá. Ok, ya está comentado. Voy a hacer lo siguiente. Miren, print type none. ¿Se acuerdan de none? None es, digamos, algo que yo le puedo asignar a una variable, a un objeto, pero que no va a tener ningún valor. Es como el null que se utiliza en otros lenguajes de programación, ¿no? En este caso le estoy diciendo none. Por lo tanto, vamos a ver qué me devuelve. Y me dice, miren, class de tipo none. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí por mientras. Voy a hacer print nuevamente. Y voy a poner ahora type true. El tipo de dato true. ¿Ok? Aquí tengo a Mr. 4 Green, que nos acaba de seguir. Gracias por acompañarnos y por ese follow que nos está dando en nuestro canal de Twitch. Tenemos transmisiones todos los miércoles y viernes del curso. En este caso estamos llevando un curso de Python. Así que nuevamente bienvenido a nuestra pequeña comunidad. Voy a ejecutar ahora y miren, me dice un class de tipo boolean. Y voy a agregar más. Miren, vamos a agregar todos los tipos que hemos visto o que conocemos. Voy a agregar un 5 por acá. Voy a agregar un 5.5. Voy a agregar un hola. Aunque aquí tiene que ir con un type, ¿no? Si ustedes recuerdan, type es la función que me devuelve el tipo de datos de un elemento en Python. Print type, una lista vacía. Print type, también voy a decirle una tupla vacía. Print, y para finalizar también le voy a enviar un diccionario. Tenemos los tipos de datos, ¿no? El tipo none, el boolean, el entero, el float, el string o cadena, el list, que es una lista, una tupla y un diccionario. Pero todos tienen delante esta palabra class. Class, 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 class. Es como que todos estos elementos que ya vimos anteriormente, todos son clases. ¿Se dan cuenta? Entonces con eso podemos concluir de que todo lo que nosotros manejemos en Python se consideran clases y objetos, ¿no? Es un lenguaje de programación basado en clases y objetos. Entonces todo lo que hemos estado utilizando, por ejemplo, cuando utilizamos un número entero, tenemos una clase int. Cuando utilizamos un string, tenemos una clase str. Cuando utilizamos list, tenemos una clase list, ¿no? Para manejar listas. Entonces estas clases tienen sus atributos y tienen sus métodos, que ya hablamos también en la clase pasada. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta clase list, miren, si yo hago punto, tengo todos estos métodos, ¿no? Miren, todos estos métodos. También si me voy al str, acá, en donde dice hola, si pongo punto, miren, tengo todos estos métodos, que incluso ya vimos también una sesión donde vimos casi 35 funciones o métodos para manejar o manipular cadenas. Ahí están. Y ahí están los métodos. Entonces, con eso queda explicado de que todo lo que manejemos en Python se manejan como objetos. Forman parte de una clase. Por eso dice acá tipo clase. Entonces eso lo voy a comentar, lo vamos a dejar ahí, porque quiero que ese código se quede ahí para que ustedes lo tengan y se quede en nuestro GitHub, ¿no? Entonces esto también, ahí está. Seguimos importando po de persona. Y voy a crearme aquí otra clase. Voy a crearme una clase, ¿no? Aquí en la carpeta po.
Voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar player, todo en minúsculo, ¿ya? Player.py. Vamos a suponer que vamos a crear una clase jugador que vendría a ser como una clase para crear objetos en un videojuego. Vamos a suponer en un videojuego. Entonces, esta clase player, voy a poner por acá, voy a tener mi main aquí y acá la clase player, y vamos a definir la clase, ¿no? Pongo acá, definimos la clase. Class player def init, ¿se acuerdan de init? Viene a ser el constructor, self, el nombre y además una edad. Vamos a suponer que vamos a tener un nombre y una edad para los jugadores del videojuego, ¿no? Al momento de crear el objeto. Entonces aquí self.nombre va a ser igual a nombre. Self.edad va a ser igual a edad, que son los parámetros que estoy recibiendo. Ok, entonces aquí voy a crear un jugador. Entonces lo vamos a hacer aquí en main. Esto lo voy a mandar por acá. Pero para crear el jugador en main, ¿qué necesito? Importar player. Import player. ¿Se dan cuenta cómo ya lo detectó? ¿No? Miren, yo hago este import acá. Ya detecta que hay una clase player en ese archivo, ¿no? Entonces ya puedo crear mis objetos aquí. Entonces puedo crear player 1 es igual a la clase player y le tengo que enviar el nombre y la edad. Miren, aquí ya me sale. Pero ¿por qué me dice acá any y acá any? Porque todavía no hemos enviado los datos y al enviar esos datos no se sabe de qué tipo de datos van a ser. No olvidemos que Python tiene la asignación del tipo de dato automático. O sea, al momento de asignar el valor a una variable, en este caso a un argumento. Entonces le voy a poner un nombre. Voy a poner mi nombre y voy a poner una edad. Player 2, player. Y vamos a mandar a ver. Y también le voy a poner 30 años. Ok. Print player 1. Print player 2. Grabamos y ejecutamos esto. Pero acá player me falta grabar. Ahora sí, está grabado. Ejecuto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos, chicos? Miren, tenemos una referencia a dos objetos, porque yo le estoy diciendo imprime player 1 y player 2. ¿Y qué es player 1 y player 2? Son dos objetos de la clase player. Y aquí ya viene un poco el concepto que vamos a hablar dentro de un ratito, que es el encapsulamiento. Cuando nosotros hacemos esto, estos objetos son independientes, no son el mismo objeto. Muchos creen que es el mismo. No, ahí hay una confusión. Cada uno es independiente del otro. Miren, este player 1 tiene estos datos y este player 2 tiene otros datos. Pero además, ambos están alojados en una dirección de memoria distinta. Miren, este termina en 670 y este termina en 610. Entonces son direcciones de memoria que normalmente creo que son en códigos hexadecimales, como se guardan en la memoria del computador. En este caso Python me dice, mira, este player es un objeto de la clase player, ¿no? Objeto que está alojado en esta dirección de memoria. Y este otro también es un objeto de la clase player. Ahora, ¿por qué dice acá player? Porque está tomando del archivo player, ¿no? Es un objeto y que también está alojado en esta otra dirección de memoria, ¿no? Entonces ahí pueden ver que son distintos. Vamos a ver acá atributos y métodos, pero lo que voy a hacer es agregarles un método. Vamos a agregarles un método a la clase player. Vamos a llamar este método ejecutar. Vamos a hacer que ejecuten el juego. Recibe self, voy a poner print, vamos a ponerle run de ejecución, return, luego voy a poner acá player 1. Tengo que ir al otro archivo, ¿no? Al archivo main. Vamos a poner acá player 1 y ahora sí puedo llamar al método run, ¿no? No era run, era ejecutar. Miren, ahí se detectó. Player 2 también lo voy a llamar ejecutar. Usamos esto, ahí está. Run ok. ¿Por qué sale de esta forma?
Porque aquí en el método de ejecutar tenemos un print que dice run y que me retorna además un OK, ¿no? Por eso es que como estoy poniendo un print acá, está imprimiendo el retorno. Porque si yo quitaba este print, vamos a quitar este print en ambos, o lo voy a dejar con el siguiente, con el player 2, pero el otro sí lo voy a quitar, ¿no? Lo vamos a dejar ahí para que vean la diferencia, ¿no? Ahí está, run. Este es de player 1 porque solo estoy llamando a ejecutar. Y luego dice player 2 llama a run porque estoy llamando a ejecutar. Pero como tengo un print, va a imprimir el retorno, que sería OK, ¿no? Entonces tenemos esos datos ahí. Vamos a hablar ahora de los atributos para que se entienda un poco más claro. Si bien es cierto, habíamos visto atributos y métodos también en la clase anterior. Y en este caso estábamos creando los atributos aquí, ¿no? En el método constructor. Pero también habíamos visto una forma de crear atributos acá. Voy a suponer que aquí voy a crear un atributo que se llame, por ejemplo, membresía, ¿no? Y a esta membresía le voy a decir true. Se supone que en varios videojuegos se pagan membresía, ¿no? Vamos a suponer que ese sea ese dato que guarda ese valor de que una persona en el videojuego esté pagando esa membresía. Entonces voy a guardar aquí, digo verdadero. Ahora, este es un atributo que se le conoce como, voy a ponerle aquí con un comentario, atributo de objeto de clase. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Muchos creen que esto es lo mismo que este, ¿no? Pareciera lo mismo, pero en realidad esto es como un atributo estático. ¿Por qué se le dice estático? Porque de todos los objetos que yo cree en la clase player, todos van a crearse con este valor. A diferencia de estos que se van a crear con los valores que nosotros le indiquemos y que luego se pueden cambiar. Pero en cambio estos no. Estos se van a crear con un valor, digamos siempre con ese mismo valor. Ahora, esa es una de las diferencias que podemos encontrar. ¿Podemos cambiar esos datos? Sí, los podemos cambiar. Pero hay otro tema particular para que se den cuenta. Miren, yo puedo hacer aquí, ¿sí? Voy a hacer aquí un print. Vamos a quitar esto, solo para hacer la demostración. Voy a hacer un print de player 1 punto y pongo nombre, player 1 punto nombre. Y voy a poner print player 1 punto membresía. Solo voy a trabajar con el objeto player 1. Ejecuto. Y miren, Grover y verdadero. Está bien, perfecto. Pero ¿qué tal si acá este player 1, yo lo comento? Miren, hagamos de cuenta que este objeto player 1 no funciona. O no hemos creado, pero no está instanciado. Me va a dar error. Pero yo sí puedo hacer esto. Miren, con membresía puedo hacer esto, ¿no? Miren, no me da error. Yo ejecuto y me devuelve true. Lo que no puedo hacer con nombre, miren, yo pongo nombre, ejecuto y me da un error, ¿no? Me dice no está como un atributo. ¿Se dan cuenta? Porque este atributo se crea cuando yo creo un objeto de player. A diferencia de membresía, no. Membresía está definido al momento de definir la clase. Esta clase ya existe, ¿no? Así no creo objetos, esta clase ya está creada con este atributo. Pero estos no se crean, se van a crear cuando se crea un objeto, o sea, cuando tengamos una instancia. Entonces ahí pueden ver ya una diferencia. Entonces, yo aquí no estoy creando un objeto, pero estoy utilizando el valor de ese atributo directamente, ¿no? A través de una clase o directamente desde la clase player. O ahí podemos encontrar otra diferencia entre crear un atributo con el constructor como crear un atributo de objeto de clase, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Voy a crear aquí otro método que diga datos self. Aquí voy a poner print un nombre. Ok. Entonces aquí voy a crear nuevamente el objeto player 1 para no tener ese error. Pero ya vimos esa diferencia, ¿no? Ya vimos esa diferencia entre player 1 y cómo llamar al objeto nombre con player. Bueno, aquí no era nombre, ¿no? Era membresía. Con nombre me iba a dar un error. Otra forma, otra diferencia que podemos encontrar es que
yo puedo utilizar este atributo, digamos, directamente en los métodos, pero sin la necesidad de tener creado el objeto. Esto es con el objeto creado, cuando utilizamos self, pero yo puedo llamar sin el objeto creado, ¿no? Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, verificar membresía, puedo decir acá, def get membresía, entonces puedo decir acá, o lo voy a poner un if, ¿ok? Vamos a poner un if acá, sí, y llamo a player punto membresía, miren, puedo hacer esto, entonces print, ok, print, ¿no? Puedo hacer eso. Entonces esto puedo hacer con este tipo de atributo directamente, ¿no? No utilizo, por ejemplo, el self que utilizaba hace un momento, pero tengo que ponerlo porque es, digamos, la sintaxis de Python, ¿no? Entonces de esa forma, pero acá yo no lo estoy usando, si se dan cuenta. Entonces no hay ningún problema, pero estoy llamando directamente a membresía. Eso es otra forma de trabajar aquí. Ahora, lo mismo sucede también con los métodos. Dentro de init, yo puedo crear, por ejemplo, valores por default. Si es que no le mando datos, podemos crear aquí, por ejemplo, anónimo y edad, por decir 0. Entonces aquí podemos crear un objeto, player 3 es igual a player, print player 3 punto, voy a llamar a nombre, ejecutamos y anónimo. ¿Se dan cuenta? Yo no he tenido necesidad de enviarle estos datos, pero para ello en mi constructor tengo que estar con estos valores, ¿no? Como que es como la asignación inicial si es que no recibo valores en los parámetros. Entonces de esa forma puedo también crear el objeto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos adentrando un poco más en la teoría de los atributos, métodos, ¿no? Que se utilizan en la creación de objetos en Python. Bien, para adentrarnos a más, así como teníamos también en este tema de los atributos y métodos, faltaría ver la parte de los métodos. Tenemos también, así como tenemos atributo y objeto de clase, también tenemos métodos de clase, ¿no? Miren, voy a crear aquí un método de clase, por ejemplo, y para eso utilizamos decoradores. Los decoradores, digamos, es una forma de asignar un código específico para una función específica. En este caso le voy a decir, este va a ser un class method. En una sesión posterior vamos a hablar un poco más de lleno de qué cosas son los decoradores. Entonces aquí voy a definir, por ejemplo, agregar datos. Voy a ponerle así, agregar datos. Y por ejemplo, va a recibir un valor. Vamos a suponer que reciba el score. Ya, el score del juego que tiene este jugador, ¿no? Entonces voy a decir return score. Entonces, listo. Este tipo de método funciona similar a este tipo de atributo que hemos creado, ¿no? Que yo lo puedo llamar desde cualquier parte, miren, sin necesidad de crear el objeto. Aquí puedo crear print player punto agregar datos, pero agregar datos recibe el score, ¿no? Entonces le puedo poner 1000. Vamos a ver si tenemos el resultado. ¿Qué es lo que está saliendo acá? Un error. ¿Por qué? Porque cuando creamos este tipo de método class hay que agregar también el parámetro, pero en este caso un parámetro que no es self, sino es cls, que hace referencia a la clase. En cambio self hace referencia al objeto, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. CLS a la clase y self al objeto. Entonces aquí grabo, vamos a probar ahora sí, y ahora sí funciona. Miren, tengo el score 1000 y puedo llamar a este método sin la necesidad de crear el objeto. Yo no he tenido la necesidad de crear el objeto para llamar a este método agregar datos, pero tengo que poner este decorador, ¿ok? Así funciona esto. Tenemos otro decorador que es de tipo static también. Los decoradores siempre se ponen con arroba. Static method, lo voy a llamar agregar datos 2, solo para el ejemplo. Y este sí no necesita
que yo creé, ¿no? Agregar datos 2, ¿no? Ahí pueden ver. No necesito o no tengo la necesidad de pasarle la clase como parámetro a este tipo de método estático. Ahora, ¿por qué es necesario también pasarle a veces la clase aquí en este tipo de método? Porque internamente yo incluso puedo crear un objeto acá, miren. Player es igual a CLS. Y puedo crear un objeto de la clase. Si ustedes se acuerdan, puedo poner acá Pedro. Y además le enviaba la edad, ¿no? Voy a enviarle 25. ¿No? Ahí está. Estoy creando un objeto. Lo vamos a dejar como comentario esto, para que no se borre. ¿Listo? Y puedo hacer otro return, ¿ya? Para no tener ese problema. Entonces puedo decir CLS y le envío, por ejemplo, Pedro. Y le envío 25. ¿No? Entonces ejecutamos acá. Estoy en player, agregar datos. Y miren, tengo otro objeto. ¿Por qué? Porque este método me devuelve un objeto. Puedo crear un objeto porque estoy recibiendo la clase. Y a través de esa clase estoy creando este objeto. Para eso sirve. Esa es la diferencia entre este método y este otro. Aquí sí yo no puedo crear un objeto porque no estoy recibiendo la clase, ¿no? O sea, puedo crear un objeto interno para trabajar datos del mismo o de la misma clase. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero ya vimos la diferencia entre class método, static método y también de los atributos. Un poquito complejo, pero es así como trabaja Python. El tema de los atributos y métodos. Y ya hemos visto con mayor detalle, ¿no? Cuando crear un atributo que es propio de la clase o cuando crear un atributo al momento de crear el objeto. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Cuando crear los métodos de una clase, ¿no? O los class method y los métodos estáticos, ¿no? También funcionan de esa forma. Venimos por acá. Encapsulamiento. Ya. El tema del encapsulamiento. Bueno, le vamos a poner OK a esto. Ahora sí, ¿a qué nos referíamos con el encapsulamiento? A que los datos que yo cree de un objeto son únicos de cada uno. O sea, no es que el dato que yo creé en un objeto se va a replicar en el otro, por más que sean de la misma clase. No, son objetos distintos. Bueno, como esto ya vimos, lo que voy a hacer es comentar. Vamos a comentar todo esto. Comentamos esto y esto sí lo voy a traer por acá, sobre todo estos dos. Y me quedo con este código. Seguimos importando player. Y también puedo que es de persona. Yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer player 1 punto, por ejemplo, nombre es igual. Yo lo creé con Grover, pero lo puedo crear con... Lo puedo cambiar a Pablo. Entonces hago print de player 1 punto nombre. Y luego hago print de player 2 punto nombre. Ejecutamos y miren, se cambió a Pablo, ya no es Grover. Los son distintos. Y es más, miren, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer player 1 punto score es igual a 1800. ¿Ya? A player 1 le estoy agregando ese dato, ese score. Entonces aquí puedo poner print player 1 punto, vamos a poner score print player 2 punto score. Ejecuto y me da 1800, pero solo de player 1, ¿no? Porque a player 1 le agregué, es como si le hubiera agregado un atributo más. Pero a player 2, miren, entonces ahí pueden ver la independencia que hay entre un objeto y el otro. Yo le agregué un nuevo atributo que no está en la clase, ¿eh? No está en la clase player, si se dan cuenta en ningún lado está score. Pero es como que yo le agregué ese dato y aquí, digamos, player 2 no lo toma. Solo le afecta a player 1. Entonces de esa forma ya podemos trabajar el tema del score. Y sería el encapsulamiento, ¿no? Con eso ya queda más claro el tema del encapsulamiento. Ahora sí, vamos a hablar de, como parte del encapsulamiento que se maneja en Python, también se conoce el acceso a los datos. Y ese acceso se conoce como
cuándo acceder y cuándo no acceder, ¿no? O sea, cuando no se accede a un miembro de la clase, y me refiero a un miembro, decimos que es privado. Ahora, en Python, si se dan cuenta, todo lo que hemos creado aquí, por ejemplo, voy a irme a persona, ¿ya? Todo esto lo voy a comentar. Vamos a comentarlo todo esto. Y voy a poner acá acceso a los miembros. ¿Ok? Voy a trabajar con persona para que se entienda un poco mejor. Estos datos que hemos creado aquí, ¿no? Nombre, edad, móvil, que vienen a ser atributos al momento que se crean el objeto, también los puedo tener aquí, ¿no? Pero yo puedo acceder a estos datos sin ningún problema desde acá. Miren, ¿no? Puedo crear un objeto. No tenía los objetos. No. Tengo por acá. Ya tengo per1, per2. Persona. Ya. Puedo crear, miren. Per1. Punto. ¿No? Y puedo acceder sin ningún problema. Le puedo cambiar a Pedro. Puedo decir print. Per1. Punto. Nombre. Print. Per2. Punto. Nombre. Ejecuto. Tengo Pedro y Pablo. Cambié a Grover por Pedro. Y lo puedo hacer sin ningún problema ese cambio. Entonces, vengo acá a Player. Perdón, a Po. ¿Cómo haría para que esto no suceda? O sea, para que desde fuera de la clase yo no pueda modificar así nomás un nombre o un dato, un atributo, ¿no? Entonces tengo que hacerlo privado. En otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, se utiliza la instrucción private, o también en otros lenguajes como C++, o C# también se utilizan ese tipo de instrucciones. En el caso de Python, se hacen con dos guiones. Entonces puedo poner acá nombre, es igual, y le voy a poner a none, ¿ok? Y acá vamos a llamar a edad con none, ¿ya? Voy a trabajar solo con esos dos datos. Voy a quitar móvil. Entonces acá sería edad. Entonces de esta forma le estamos diciendo a Python de que trabaje o que estos datos sean privados. ¿Ok? Entonces ahora sí aquí vamos a ejecutar. Esto no va a funcionar porque me dice, a ver, init tiene 3 posiciones o 3 argumentos. A ver, vamos a ver. Perdón, acá. Nombre, edad. No está bien. Vamos a ver. Ah, es que acá estoy enviándole 3 datos. Ya quitamos el móvil. Ahora sí. Ejecuto. Voy a limpiar la pantalla. Y tengo, a ver. Me dice persona. El atributo nombre ya no existe. ¿Puedo hacer esto? ¿Se dan cuenta? Per2 me dice. Voy a limpiar. Per2. Nombre. No lo reconoce. Y tengo un error de atributo, ¿no? Ya no puedo acceder, si se dan cuenta, directamente a estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son privados. Entonces, por buena práctica, modificar y acceder a estos datos utilizando métodos. Ahora, en lenguajes de programación como Java, existen formas de estructurar esos métodos. En el caso de Python, lo que se hace es una especie de simulación, ¿ok? O sea, se simulan también esos métodos. Aunque aquí esto me está dando un error por esto. Vamos a quitar esto. Grabamos. El error no iba por ahí. El error iba por el tema del acceso, ¿no? Yo no podía acceder a estos datos directamente. Entonces lo ideal sería tener nuestros métodos para poder acceder a estos datos. Entonces aquí en Po vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un método def, por decir, y por buenas prácticas se trabaja de esta forma. Get nombre. Get significa traer, ¿no? Get nombre. Decimos self return self punto nombre. Y por acá tuviera def get edad self return self edad. Ok, estamos bien. Y para asignar sería lo siguiente, ¿no? Def sep nombre self y le envío el nombre. Y aquí sería self punto nombre es igual a nombre, asumiendo que estos dos datos son datos privados, ¿no? Def
sep edad self edad self punto edad sería igual a edad. Acá los dos puntos, no nos olvidemos. Guardamos. Ya tenemos nuestros métodos que nos van a ayudar a simular tanto el acceso a nombre y a edad. Entonces vengo acá a main y ya no tuviera que hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces tuviera que hacer lo siguiente. Si quiero cambiarle el nombre a persona 1, sería per1.setNombre, ya a través de un método, y le mando, por ejemplo, Pedro. Y para traerme el nombre sería per1.getNombre, ¿no? Y lo mismo de per2.getNombre. Ejecutamos esto y pueden ver que a per1 se le asignó Pedro y per2 sigue manteniéndose con Pablo porque no le cambié. Y lo mismo va a ser con la edad. Miren, voy a poner acá nombre. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma, así. Nombre, edad, per1.getEdad. No, está bien. No sé por qué me está dando un error acá. Voy a borrar esto. Ahora sí, faltaba la comilla, ¿no? Pequeño detalle. Como en otros lenguajes que nos falta el punto y coma. Ahora sí, ahí está. Entonces puedo hacer lo mismo para per2. No, ahí está, mire. Y obtengo los nombres y las edades. Y también le puedo asignar con sep. Miren, a per2.sep edad. Vamos a cambiarle, supongamos que la edad ya no es 29, sino 32. Ejecuto. Y ahí está. Entonces de esa forma hemos hecho privado los, digamos, los datos o atributos de esta clase, ¿no? Para que ya no se puedan acceder y modificar desde fuera de la clase sin antes pasar por un método, tanto el acceso como la modificación. Y eso es una buena práctica en la programación orientada-objeto, que les hablé incluso en la sesión pasada, ¿no? Siempre por buena práctica hay que manipular los atributos que vienen a ser como las propiedades y estados de un objeto a través de sus métodos. Es lo mejor, y de esa forma mantenemos un código más limpio, más ordenado, ya que vamos a saber exactamente dónde se están haciendo los cambios, porque voy a tener métodos específicos para manipular estos datos, y siempre hay que hacerlo de esa forma. Existe otra forma también de hacer que directamente aquí, por ejemplo, yo puedo hacer un self punto y solo con un guión puedo decir móvil es igual a mov, ok, y vamos a suponer que acá yo recibo el parámetro mov. Con un solo guión también funciona, pero esto es de forma simbólica, digamos. ¿Ya? ¿A qué me refiero de forma simbólica? Forma simbólica significa de que como programadores sabemos o debemos utilizar este código o este dato móvil como privado, pero digamos en el comportamiento a veces no es lo mismo, ok. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces acá me va a dar un error porque tengo que asignarle ese número al momento de crear el objeto, ¿no? Ejecutamos. Ahora sí. Si no ponía esto me daba error porque ya asigné un parámetro más aquí en la definición de este método, ¿no? Ok. ¿Puedo hacer esto? Creo que ya no podía hacer esto, ¿no? Pero 1 punto y llamo a nombre y le asigno Pedro. Aunque Pedro ya está ahí, ¿no? Ana. No hay error. No hay error. Pero ¿qué tal si a este per1, miren, lo comentamos? Donde le asigno a Pedro, porque acá está saliendo Pedro. Yo lo creo con Grover, ¿ah? Acá aparentemente le estoy asignando a Ana, a per1. Vamos a ver. ¿Qué dice? Grover. ¿Se dan cuenta? Aparentemente es como que yo pudiera cambiar, ¿no? Python no me da error. Entonces yo puedo creer que le estoy cambiando. No le estoy cambiando, señores. En realidad es como que estoy creando algo para esta parte del programa, pero en realidad per1 sigue manteniendo a Grover porque ya es privado, ¿no? Ahí pueden ver el acceso que yo les decía. No es lo mismo, miren, ¿se dan cuenta? Sigue manteniendo a Grover, a pesar que yo lo cambié acá.
Pero si yo habilito esto, Pedro, ahí pueden ver la diferenciación entre el tema del privado y público que se maneja en Python. Entonces, esos son los temas que queríamos ver hoy. Y a la siguiente sesión estaríamos viendo estos tres últimos puntos, que sería la herencia, el polimorfismo y también lo que es herencia múltiple. Aunque la herencia múltiple, la verdad, no se usa mucho, pero Python permite hacerlo. Vamos a ver cómo lo hace o cómo se puede simular una herencia múltiple. Hay lenguajes de programación que no te dicen claramente no hay herencia múltiple, ¿no? Si quieres hacer herencia múltiple, tienes que aplicar interfaces, ¿no? O sea, otro tipo de acciones para poder simular una herencia múltiple. En realidad no lo tiene. Bien, eso era todo lo que queríamos comentarles el día de hoy. Muchas gracias a las personas que se han comentado. Vimos los métodos strings, ya están subidos en nuestro canal de YouTube por si quieren entrar y revisar. Hasta el momento estamos viendo datos con código de cómo definir clases, definir métodos, definir atributos, pero cómo utilizar los accesos, toda la parte teórica de la programación de estos objetos, ¿no? La abstracción, el encapsulamiento, ¿no? Los accesos, e incluso lo que vamos a ver, polimorfismo, herencias, también es parte de la teoría todavía. Ya con ejemplos prácticos vamos a entender un poco mejor esto. Gracias nuevamente a los que se han conectado. Bye.